Muy buenas y bienvenidos a Salitre en Vena. La verdad es que estoy súper contento de la acogida que ha tenido el podcast por la comunidad en general, amigos, todo el mundo. La verdad es que esperaba tener un apoyo, pero ha sido infinito más grande de lo que he visto. Así que muchísimas gracias, de verdad, y espero poder ayudaros un montón. Y bueno, hoy es el tercer capítulo, como se quiera ver, y después de haber lanzado una pequeña encuesta en Instagram preguntando sobre qué temas quería la gente un poco saber, el gran ganador ha sido el kitesurf. La verdad que para mí es un gusto, ya que fue mi deporte durante un montón de años y en el que me siento súper cómodo hablando. Yo empecé en el kitesurf, creo que fue en el 2003-2004, cuando las cometas eran totalmente otra historia a lo que son ahora mismo. Y estuve en activo compitiendo hasta 2015. Pasé por todas las etapas que tuvo el kite. Voy a empezar a hablaros un poco de qué es el kitesurf. El kitesurf básicamente es un deporte de deslizamiento en el que utilizamos una cometa a modo de tracción. Tenemos diferentes tipos de tablas, pero básicamente la navegación es muy parecida a la vela. Es decir, utilizamos rumbos de navegación idénticos a los de un barco. La diferencia es que estos son más o menos acentuados, depende de la tabla que tengamos. Pero bueno, para no irme por las nubes, vamos a hablar un poquito de las partes que tiene un kite y luego hablaremos un poco de sus etapas en el aprendizaje. Un equipo de kitesurf básicamente se compone de una cometa, la cual tenemos diferentes tipos, que ya hablaremos en otro podcast. Una barra que conecta esta cometa con el deportista, en el caso con nosotros. Un arnés, ya que la cometa realmente tiene una tracción muy fuerte, tiene bastante fuerza, por lo que utilizamos el cuerpo a modo de palanca para que la fuerza que ejercemos pues sea muchísimo menor. Tenemos también el leash de seguridad, que va conectado del arnés a la barra, por si necesitásemos en cualquier momento activar los sistemas de seguridad de la cometa, pues no perderla. Y bueno, no lo he nombrado, pero necesitamos un hinchador. La cometa es hinchable, por lo que necesitamos el hinchador para poder prepararla. Cosas opcionales que con el tiempo la verdad que agradeces tenerlas. Casco, depende de la modalidad, es súper recomendable llevar un casco. Chaleco, más que salvavidas, de impacto. Son unos chalecos un poquito más compactos que lo que nos protegen son de golpes contra el agua o contra la tabla, con cualquier cosa. Traje neopreno en caso de que, bueno, sea invierno. Aunque también os digo que yo, en mi caso, cuando entrenaba freestyle, llevaba neopreno todo el año. Por los golpes, la verdad que amortigua un montón. Y un neopreno cortito o un pantalón, la verdad que no venía nada mal. Y bueno, último accesorio que tenemos en el kitesurf son los cortalíneas. Por lo general están dentro del arnés y nos sirven para, bueno, en caso de alguna rotura o habernos cruzado con una línea, poder cortarla. También os digo que no es algo que suele pasar. A mí en tantos años jamás he tenido un lío feo como para necesitar utilizar un cortalíneas. Pero es un objeto que está guay llevar y saber cómo funciona y dónde lo tengo en mi arnés. Y bueno, ya he presentado un poco lo que es el kite y qué accesorios y qué partes tiene todo el deporte. Voy a hablar un poco por encima de las etapas de aprendizaje de este deporte. Sinceramente, el kite es uno de los deportes que tiene una etapa de aprendizaje más compleja a la hora de que es muy sencillo abandonar el deporte. Es decir, durante los primeros 4 o 5 días necesito la asistencia casi total de un monitor al lado mía. Tiene unos primeros días en los que los objetivos operativos que tenemos que cumplir son muy rigurosos y en los que hay que ir tranquilo y no querer ponerse la tabla y intentar ponerse de pie muy rápido. Un curso bien planteado directamente te tiene 2 días volando el kite, volando la cometa, para conocer los diferentes movimientos que debemos hacer para luego poder, digamos, hacer ese intento de ponernos la tabla. Como os digo, los 2 primeros días los invertimos en aprender a volar la cometa, aprender a volarla con una mano, aprender a deslizar hacia los lados, hacia adelante, en general a conocer todas las opciones que te da un kite, una cometa volando en el aire, y todas las habilidades mínimas y esos objetivos operativos que necesitamos para poder desenvolvernos de forma autónoma. Ya a partir del segundo, tercer, cuarto día
es cuando empezamos a probar intentos con la tabla, cuando empezamos a colocar la tabla en nuestros pies y hacer los primeros deslizamientos. Aquí entra bastante en juego la experiencia previa que tenga. Es decir, si yo ya he probado deportes como el wakeboard o el snow, pues tal vez estoy un poco más familiarizado a ese deslizamiento con una tabla. Entonces esto facilitará un montón el ponerme de pie en la tabla y deslizar. Sinceramente no es algo que realmente ayude muchísimo, porque he tenido 1.000.000 de alumnos que venían de deportes así e incluso tenían hábitos que no les ayudaban, pero es cierto que en la mayoría de casos han sido mejor que peor. En esta etapa del primer deslizamiento, llamamos Water Start, no hay un tiempo definido en el que la gente empieza a deslizar más o menos metros. Los primeros días estamos muy focalizados en aprender a mover el kite en el aire, a aprender a deslizar estos metros, pero perdemos el control o del cuerpo porque rota sobre la tabla o porque salgo disparado, que no tengo el control suficiente de la cometa, etc. Entonces, digamos que el objetivo de estos primeros 5 o 6 días de práctica es automatizar todos estos movimientos. Realmente lo que yo siempre he compartido es que el objetivo del curso no es salir navegando en sí. El objetivo de un curso de kite es más conseguir tener autonomía para la práctica. Es decir, que cuanto antes consigas volar la cometa de una forma segura, cuanto antes consigas conocer los sistemas de seguridad y antes consigas, digamos, ponerte la tabla y estar en ese paso previo a empezar a deslizar, antes vas a mejorar en el deporte. Lo más difícil realmente es conseguir esto, la autonomía y la seguridad de poder practicar solo. Muchísima gente ha querido aprender sola y ha tenido accidentes feísimos. En cambio, toda la gente que ha pasado por esta etapa de aprendizaje pues ha tenido una evolución mucho mejor y se ha quedado en el deporte, ¿no? Al final es un deporte que tiene unos patrones y por bien o mal se te dé otros deportes, tienes que pasar por ellos. Cuando ya hemos conseguido pasar esta frontera del Water Start y ya empezamos a tener nuestros primeros metros de deslizamiento, es cuando realmente has tenido la sensación de que es el kitesurf y te vas a quedar probablemente en él. Sinceramente es un deporte que te engancha muchísimo y en el que tienes una evolución constante muy rápida. Al pasar esta frontera de la iniciación, enseguida comenzamos a tener nuestros deslizamientos un poco más largos y ya empiezan a aparecer nuevos objetivos que nos tienen muy vivos en el deporte. A cosa de 1 mes, 2 de práctica, ya empezamos a poder ir navegando hacia un lado y volver navegando al mismo sitio donde hemos empezado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando no entiendo mucho del kite, al tener demasiados errores, voy haciendo intentos y prácticas y voy perdiendo terreno al viento. Entonces este terreno no se puede navegar en contra del viento, así que tenemos que retroceder andando y volver al punto de partida. Este digamos que es el primer objetivo que hay después de estos deslizamientos que empiezan a ser mejores o peores. Claro, estas etapas dependen un montón de los días en los que pueda practicar. El problema que tiene el kite básicamente es ese. No todos los días puedo bajarme a la playa y navegar, dependo del viento. Entonces, si me cuadra una época en la que tengo muchísimos días seguidos, la práctica es más fluida y aprendo mucho antes, evidentemente. Pero básicamente esto se le puede ir a la gente en 1 mes, 2 meses, fácil. Claro, parece un tiempo largo, pero al ser tan emocionante todo este camino en el que voy probando y voy haciendo intentos, realmente, digamos, tenemos el mono, lo que llamamos el mono de querer seguir probando, ¿no? Y la verdad que tiene muy vivo en estas etapas. Claro, los primeros saltos empiezan a llegar ya a mitad del primer año, final del primer año, en los que, pues eso, ya empiezo a tener más fluidez navegando y empiezo a pegar mis primeros saltitos en el deporte. Claro, esto ya es un subidón, porque es vernos que una cometa está levantándonos 1 metro, 2, 3 metros del agua y esta nos sustenta para poder aterrizar suave. Claro, es un flipe. Es un flipe y la verdad que esto ya te empieza a abrir ventanas a querer hacer alguna maniobra, alguna rotación en el aire, incluso ya empezar a probar otras modalidades que hay en el kite. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de ellas y presentaremos cada una de ellas, claro. Y bueno, sin más, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado esta introducción al kitesurf. Y bueno, ya iremos abriendo un poquito más cada uno de sus
de sus mil variantes. Un saludo.